Capítulo 27. Coriolanus escudriñó el interior del local mientras se esforzaba por disimular su preocupación. ¿Dónde se había metido Sejanus? La adrenalina y el licor blanco batallaban por hacerse con el control de su cerebro. Estaba tan absorto en la música y el alcohol que ni siquiera sabía en qué momento había desaparecido Sejanus. ¿Y si no había cambiado de parecer con respecto a Lil? ¿Habría aprovechado la confusión para mezclarse con la multitud? ¿Estaría conspirando con los rebeldes en esos precisos instantes? Esperó a que el público hubiese terminado de aplaudir a Maud de Ivory y a Lucy Gray para levantarse. En cuanto hizo ademán de dirigirse a la puerta, vio a Sejanus regresar a través de la luz neblinosa del recinto. ¿Dónde estabas? En la calle. Ese licor blanco se empeña en salir de mí con la misma facilidad con la que entra. Sejanus se sentó en la caja y se concentró en el escenario. Coriolanus volvió a tomar asiento a su vez, con la vista puesta en el espectáculo y la cabeza en otra parte. El licor blanco no obligaba a nadie a salir corriendo para aliviarse. Era demasiado fuerte y la cantidad consumida demasiado pequeña. Otra mentira. ¿Qué significaba aquello? ¿Que ya no podía perder de vista ni un segundo a Sejanus? Se pasó el resto de la actuación lanzándole miradas furtivas para cerciorarse de que no se le escapara de nuevo y se quedó cerca de él después de que Maud de Ivory recogiera el dinero en su cesta ribeteada de cintas. Aunque Sejanus parecía enfrascado en ayudar a Pulga a convencer a un fideo borracho de que había que volver a la base. No se le presentó ninguna oportunidad de retomar la conversación. Si Sejanus realmente se había escabullido para conspirar con los rebeldes, era evidente que su confrontación directa con él tras el incidente de Billy Taupe no había servido de nada. Tendría que idear otra estrategia. El domingo amaneció demasiado soleado para la palpitante cabeza de Coriolanus. Vomitó el licor blanco que le encharcaba el estómago y se quedó en la ducha hasta que dejó de ver doble. Los huevos grasientos de la cantina eran un obstáculo insalvable, por lo que se limitó a mordisquear su tostada mientras Sejanus reseñaba las raciones de ambos, confirmando así sus sospechas de que la noche anterior apenas se había probado el alcohol, o al menos no lo había hecho en la cantidad necesaria para que su organismo hubiese tenido que expulsarlo con tanta urgencia. Sus 3 compañeros de barracón ni siquiera habían sido capaces de levantarse para ir a desayunar. Hasta que se le ocurriese una estrategia mejor, tendría que vigilarlo como un halcón, sobre todo cuando abandonaran la base. De todas formas, aquel día necesitaba que alguien lo acompañase hasta el lago. Aunque el entusiasmo de Coriolanus había mermado, Sejanus aceptó la invitación encantado. «Claro que sí, será un día de fiesta. Llevemos hielo». Mientras Sejanus convencía al Fogones para que le diese otra bolsa de plástico, Coriolanus fue a la clínica en busca de aspirinas. Se reunieron en la caseta del centinela y emprendieron la marcha. Como no conocían ningún atajo para llegar a la veta, volvieron a la plaza de la ciudad y desanduvieron los pasos que habían dado la semana anterior. Coriolanus contempló la posibilidad de intentar que Sejanus volviera a sincerarse con él, pero ¿qué podría disuadirlo cuando ni siquiera lo conseguía la amenaza de ser declarado culpable de traición? Además, tampoco sabía ciencia cierta que hubiera estado conspirando con los rebeldes. Quizá fuese verdad que la noche anterior había salido a orinar, en cuyo caso su acusación solo conseguiría ponerlo a la defensiva. Los billetes escondidos eran la única prueba real de la que disponía, y tal vez Strabo hubiese insistido para que los aceptara mientras que Sejanus estaba decidido a no usarlos. No valoraba el dinero, y la riqueza amasada con el negocio de la munición debía de pesar sobre su conciencia. No era descabellado que salir adelante por sus propios medios se hubiese convertido en una cuestión de honor para él. Si Lucy Gray aún estaba molesta por el rifirrafe que habían tenido, no dio muestras de ello. Lo recibió en la puerta de atrás con un beso y un trago de agua fría con el que reponer fuerzas hasta que llegasen al lago. «Son 2 o 3 horas de caminata, según la de zarzas que nos encontremos, pero merece la pena». Por una vez, la bandada se desplegó de sus instrumentos. También Barb Azur se quedó en casa, con el pretexto de vigilar sus pertenencias. Los despidió con un cubo en el que había metido una jarra con agua, una hogaza de pan y una manta vieja.
Ha empezado a verse con un chico que vive un poco más abajo, siguiendo por la carretera. Le confió Lucy Gray a Coriolanus cuando se hubiesen alejado lo suficiente como para que Barb Azur no la pudiera oír. Seguro que se alegran de tener la casa todo el día para ellos. Con Tam Amber a la cabeza de la comitiva, cruzaron la pradera y se adentraron en la espesura. Claire Carmine, Maude Ivory y Sejanus caminaban en fila india tras él, con Lucy Gray y Coriolanus en la retaguardia. No había ningún camino. Avanzaron de uno en uno, sorteando troncos caídos, apartando las ramas e intentando rodear los arbustos espinosos que acechaban entre la maleza. Transcurridos 10 minutos, del distrito 12 únicamente quedaba el acre olor de las minas. En cuestión de 20, incluso eso quedaba enmascarado por la vegetación. La sombra que proyectaban las copas de los árboles los guarecía del sol, aunque hace poco por mitigar el calor. Su presencia no parecía inquietar a la fauna del bosque, por lo que el zumbido de los insectos, el parloteo de las ardillas y los trinos de las aves inundaban el aire. Incluso después de 2 jornadas campestres tendiendo trampas a los pájaros, el nerviosismo de Coriolanus iba en aumento conforme se alejaban de lo que allí entendían por civilización. Se preguntó qué otras criaturas, más grandes, más fuertes y con más colmillos, podrían estar al acecho en los árboles. No llevaba encima ningún tipo de arma. Al reparar en ese detalle, fingió necesitar un bastón para caminar y se detuvo un momento para devastar una recia rama que encontró tirada en el suelo. ¿Cómo es capaz de orientarse?, le preguntó a Lucy Gray mientras señalaba con la cabeza a Tam Amber. Todos no sabemos perfectamente el camino. Este es nuestro segundo hogar. Puesto que nadie más daba muestras de preocupación, Coriolanus se obligó a continuar durante lo que se le antojó una eternidad. Se alegró cuando Tam Amber por fin le indicó al grupo que se detuviera, pero fue solo para anunciar: «Ya hemos cubierto la mitad del trayecto». Se pasaron la bolsa de hielo para beber lo que se había derretido y chupar los cubitos restantes. Maude Ivory se quejó de que le dolía un pie, y al quitarse el zapato, marrón y agrietado, desveló una ampolla de generoso tamaño. «Con estos zapatos no se anda bien». «Son un par viejo de Claire Carmine. Intentamos que aguanten hasta el final del verano», dijo Lucy Gray, que le examinaba el pie con el ceño fruncido. «Me aprietan», insistió Maude Ivory. «Quiero unas cajas de arenques, como en la canción de Clementina». Sejanus se agachó y se ofreció a transportarla subida a su espalda. «¿Y si en vez de eso te llevo yo a cuestas?». Maude Ivory se encaramó a él encantada. «Cuidado con mi cabeza». Sentado ya el precedente, se fueron turnando para cargar con la niña, que, sin necesidad de seguir ahorrando aliento, lo usó para cantar a pleno pulmón. «En su caverna, buscando un tesoro, excavando en la mina, vivía un hombre con fiebre del oro, y su hija Clementina, liviana como un hada, era divina. El número 9 calzaba y cajas de arenque sin tapa. Eran sandalias para Clementina». Para desconsuelo de Coriolanus, un coro de sinsajos se hizo eco de la melodía entre las ramas más altas. No esperaba encontrarlos tan lejos. Esos bichos eran una auténtica plaga. Sin embargo, Maude Ivory estaba entusiasmada y no dejaba de alentar el jolgorio. Coriolanus, encargado de recorrer el último trecho con ella, la distrajo dándole las gracias por la canción sobre Lucy Gray que había entonado la noche anterior. «¿Qué te pareció?», quiso saber la pequeña. El muchacho intentó eludir la pregunta. «Me gustó mucho. Estuviste fantástica». «Gracias, pero me refería a la canción. ¿Crees que la gente ve a Lucy Gray de verdad o solo sueñan con ella? Porque yo creo que sí, que la ve de verdad, solo que ahora vuela como un pájaro». «¿Sí?». Coriolanus, que opinaba que la críptica canción era susceptible de interpretarse de varias maneras, no era tan obtuso como para no reconocer la más erudita de ellas. «De lo contrario, ¿cómo se explica que no deje huellas?
Me parece que viaja volando y procura no cruzarse con nadie, porque ella es diferente y la mataría. Claro que es diferente, es un fantasma, cabeza de chorlito, dijo Claire Carmine, y los fantasmas no dejan huellas porque son como el aire. Entonces, ¿dónde está su cadáver? Para el que la versión de Maude Ivory por lo menos tenía sentido. Se cayó del puente y murió, pero está tan abajo que nadie puede verla. O quizá hubiera un río y se la llevara. Fuera como fuese, está muerta y se dedica a vagar por ese lugar. ¿Cómo podría volar sin alas si no? No se cayó del puente. La nieve habría tenido otro aspecto donde estaba ella, insistió Maude Ivory. Lucy Gray, ¿cuál es la correcta? Es un misterio, cariño, como yo, respondió Lucy Gray. Por eso es mi canción. Coriolanus jadeaba y estaba muerto de sed cuando llegaron al lago y le escocía el sarpullido debido al sudor. Al ver que los miembros de la bandada se quitaban la ropa hasta quedarse en paños menores para zambullirse en el agua, los imitó sin perder ni un segundo. Se adentró anadeando y se dejó abrazar por el agua helada que despejó las telarañas que aún le embotaban la cabeza y le alivió la irritación de la piel. Nadaba bien, después de que le hubieran enseñado de pequeño en la escuela, pero nunca lo había intentado en otro lugar que no fuese la piscina. El lecho fangoso del lago desapareció enseguida bajo sus pies y experimentó por primera vez la sensación de encontrarse en aguas profundas. Llegó hasta el centro del lago y regresó flotando de espaldas mientras admiraba el paisaje. Los árboles del bosque formaban una empalizada inexpugnable a su alrededor, y aunque no se veía ninguna carretera de acceso, las orillas estaban salpicadas de casitas semiderruidas. La mayoría de ellas daban impresión de ser irreparables, pero una estructura de hormigón, de aspecto más sólido que el resto, aún conservaba tanto el tejado como una puerta cerrada con firmeza para repeler la espesura. Una familia de patos pasó nadando a escasos metros de él, y divisó peces al fondo, bajo sus pies. La preocupación por no saber qué más podría merodear en las aguas lo impulsó a buscar de nuevo la orilla, donde la bandada ya había enfrascado a Sejanus en algún tipo de juego de pelota para el que habían sustituido a esta por una piña. Coriolanus se apuntó y se alegró de poder hacer algo solo por diversión. La tensión de tener que comportarse como un adulto a diario se había vuelto agobiante. Tras una breve pausa, Tama Amber devastó unas ramas para improvisar un par de cañas de pescar a las que equipó con anzuelos y sedales de confección casera. Mientras Claire Carmine removía la tierra en busca de lombrices, Maude Ivory reclutó a Sejanus para ir a recoger bayas. «No se acerquen a esa parte de ahí, junto a las rocas», les advirtió Lucy Gray. «A las serpientes les gusta ese sitio». «Siempre sabe dónde encontrarlas», informó la niña Sejanus mientras se alejaban. «Las coge con las manos y todo, pero a mí me dan miedo». El cometido de Coriolanus, ya solas con Lucy Gray, consistía en buscar leña seca para encender una fogata. A grandes rasgos, la excursión les estaba pareciendo bastante emocionante. Nadar semidesnudo entre criaturas salvajes, hacer fuego al aire libre, disfrutar de un imprevisto momento de intimidad con Lucy Gray. La muchacha tenía una caja de cerillas, pero le dijo que éstas eran un bien escaso y deberían conformarse con no gastar más de una. Cuando las llamas prendieron en un montón de hojas secas, Coriolanus se sentó junto a ella en el suelo para alimentarlas con ramitas pequeñas primero y después con trozos de madera más grandes. Hace semanas que no se sentía tan feliz de estar vivo. Lucy Gray se recostó contra su hombro. «Escucha, lo siento si te molesté anoche. No pretendía culparte de la muerte de mi padre. Los dos éramos unos niños cuando ocurrió». «Lo sé, y yo lo siento si mi reacción fue exagerada. No puedo fingir que soy otra persona, eso es todo. Soy del Capitolio, aunque no esté de acuerdo con todas sus decisiones. Y también creo que necesitamos mantener el orden». «La bandada cree que nuestra misión en la vida es reducir la tristeza, no contribuir a aumentarla. ¿Te parece que los Juegos del Hambre son justos?» «Ni siquiera sé muy bien por qué se celebran, la verdad, pero creo que la gente se está olvidando demasiado deprisa de la guerra, de lo que nos hicimos los unos a los otros, de lo que somos capaces
tanto los distritos como el Capitolio. Ya sé que aquí les debe de parecer que el Capitolio se pasa de estricto, pero solo intentamos que la situación no se vuelva incontrolable. De lo contrario, imperaría el caos y todos andarían por ahí matándose unos a otros, igual que en la arena. Era la primera vez que Coriolanus intentaba expresar sus pensamientos de viva voz ante alguien que no fuese la doctora Gaul. Se sentía un poco inseguro, como un bebé que estuviese aprendiendo a andar, pero también lo embargaba la euforia de notar que era capaz de sostenerse en pie sin ayuda de nadie. Lucy Gray se apartó ligeramente de él. ¿Eso crees que haría la gente? Así es, sin leyes y sin una fuerza capaz de hacerlas cumplir, creo que no nos distinguiríamos en nada de los animales, respondió Coriolanus con más aplomo que antes. Te guste o no, el Capitolio es lo único que nos mantiene a todos a salvo. ¿A mí también entonces? ¿Y a qué debo renunciar por su protección? Coriolanus removió el fuego con un palo. ¿Renunciar? Pues no sé, a nada. La bandada ha tenido que renunciar a muchas cosas, dijo Lucy Gray. No podemos viajar, no podemos actuar sin permiso, no podemos cantar ciertos temas. Resístete en una redada y acabarás acribillado a tiros, como mi padre. Intenta mantener unida a tu familia y te abrirán la cabeza, como a mi madre. Y si opinara que el precio que hay que pagar es demasiado elevado, a lo mejor no vale la pena correr tantos riesgos por mi libertad. Así que, al final, tu familia y tú sí que eran rebeldes. A Coriolanus no le sorprendió. En mi familia éramos, ante todo, de la bandada, replicó Lucy Gray con firmeza. Ni de los distritos, ni del Capitolio, ni rebeldes, ni agentes de la paz. Éramos nosotros sin más. Y tú también eres como nosotros. Quieres pensar por ti mismo, ofrecer resistencia. Lo sé por todo lo que hiciste por mí en los juegos. Bueno, en ese sentido no le faltaba razón. Si el Capitolio consideraba necesarios los Juegos del Hambre y él había intentado frustrarlos, ¿significaba eso que él había refutado la autoridad del Capitolio? ¿Que había ofrecido resistencia por utilizar la misma expresión que ella? No como Sejanus abiertamente desafiante, sino de forma más discreta y sutil. Eso es lo que creo. Si el Capitolio no estuviera al mando, nosotros ni siquiera mantendríamos esta conversación, porque a esas alturas ya nos habríamos destruido mutuamente. La gente llevaba mucho tiempo sobre la faz de la Tierra antes de que existiera el Capitolio, y espero que sigamos aquí mucho después de que se haya extinguido, concluyó Lucy Gray. Coriolanus pensó en las ciudades sin vida frente a las que había pasado en su traslado al Distrito 12. Lucy Gray afirmaba que la bandada había viajado, por lo que ella también debía de haberlas visto. No muchas, respondió ella cuando se lo preguntó. Antes Panem era espectacular, fíjate ahora. Claire Carmine le llevó a Lucy Gray una planta que había recogido en el lago, de hojas con forma de punta de flecha y pequeñas flores blancas. ¡Ay! Has encontrado saetas. ¡Buen trabajo, Sisi! Coriolanus se preguntó si se trataría de una planta decorativa, como las rosas de la volatriz, pero la muchacha examinó inmediatamente las raíces de las que colgaban unos tubérculos diminutos. Un poco pronto todavía. Sí, murmuró Claire Carmine. ¿Para qué? Quiso saber Coriolanus. Para comerla. Dentro de unas semanas, esos tubérculos se habrán convertido en patatas de buen tamaño y podremos asarlas, le informó Lucy Gray. En algunos sitios las llaman patatas de los pantanos, pero a mí me gusta más saeta. Tiene un timbre bonito. Tama Amber apareció con varios peces que limpió, destripó y troceó antes de envolverlos en hojas con unas ramitas de alguna especia que había encontrado por ahí. Y Lucy Gray los colocó en las ascuas de la fogata. El pescado ya estaba listo cuando Maud de Ivor y Sejanus llegaron con el cubo repleto de moras. Entre el paseo y la natación, Coriolanus había recuperado el apetito y devoró hasta el último bocado de su ración de pescado, pan y bayas. A continuación, Sejanus sacó una sorpresa: media docena de galletas con azúcar de má que había reservado del último envío. Después de comer, extendieron la manta bajo los árboles y medio se tumbaron en ella.
Medio se recostaron contra los troncos para contemplar las nubes aborregadas que se perseguían por el cielo radiante. No había visto nunca ese tono, se sorprendió Sejanus. Se llama azur, le dijo Maud de Ivory. Como Barb Azur. Es su color. ¿Su color?, preguntó Coriolanus. Claro, todos tomamos nuestro nombre de una balada y nuestro apellido de un color. La pequeña se incorporó de golpe para explicárselo. Barb viene de Barbara Allen y de Azur como el cielo. Yo de Maud de Clare, de Ivory, que significa marfil, como las teclas de un piano. Y Lucy Gray es especial, porque todo su nombre sale de la misma balada, Lucy y Gray. Correcto, Gray que significa gris, como los días de invierno, dijo Lucy Gray con una sonrisita. Coriolanus no se había fijado antes en la conexión, sencillamente dado por sentado que a los miembros de la bandada les gustaban los nombres estrafalarios. Ivory y Amber, o marfil y ámbar, evocaban en su recuerdo los antiguos ornamentos del joyero de la abuelatriz. Sin embargo, azur, taupe y carmín, o azur, marrón topo y carmín, no le sonaban. En cuanto a las baladas, quién sabía de dónde habrían salido. Se le antojaba una forma muy rara de ponerles nombre a los hijos. Maud de Ivory le dio un golpecito en la barriga. Tu nombre suena como los de la bandada. ¿Y eso?, dijo él con una carcajada. Por lo de Snow, o nieve, blanco como la nieve, Blancanieves. Maud de Ivory soltó una risita. ¿No hay ninguna balada que haga referencia a algún Coriolanus? No que yo sepa. ¿Por qué no compones tú una? El muchacho le devolvió el golpecito. La balada de Coriolanus Snow. Maud de Ivory se sentó encima de su estómago. La compositora es Lucy Gray. ¿Por qué no se lo pides a ella? Deja de molestar, ya anda. Lucy Gray tiró de Maud de Ivory para colocarla a su lado. Me parece que deberías echar una siesta antes de que volvamos a casa. Pues si me van a llevar a cuestas, replicó la pequeña mientras se contorsionaba para liberarse. Y así podré cantar todo el camino. ¡Ay, querida! ¡Ay, querida! Baja el volumen, protestó Claire Carmine. Vamos, intenta echarte un ratito, insistió Lucy Gray. Bueno, pero solo si me cantas algo tú a mí, la de cuando pasé las anginas. Maud de Ivory apoyó la cabeza en el regazo de la muchacha. De acuerdo, pero solo si estás callada. Lucy Gray le recogió el pelo detrás de la oreja a Maud de Ivory y esperó a que se hubiese tranquilizado antes de empezar a cantar en voz baja. La canción no solo serenó a Maud de Ivory, sino que también Coriolanus empezó a notar que sus preocupaciones se diluían. Con el estómago lleno a la sombra de los árboles, escuchando el arrullo de la voz de Lucy Gray a su lado, comenzó a apreciar la naturaleza. Sí que era bonito aquel sitio, el aire limpio, cristalino, los exuberantes colores. Se sentía tan libre y relajado. Y si fuera esa su vida, levantarse a la hora que le diese la gana, salir a buscar lo que quisiera comer ese día y pasear con Lucy Gray a orillas del lago. ¿Quién necesitaba dinero, éxito y poder cuando tenía amor? ¿No decían que eran lo más importante de todo? Coriolanus estaba a punto de quedarse dormido cuando los sinsajos, que hasta ese momento se habían limitado a escuchar respetuosamente la canción de Lucy Gray, entonaron su propia versión. Notó que su cuerpo se ponía en tensión al tiempo que la placentera somnolencia se desvanecía. La bandada, sin embargo, era toda sonrisas mientras las aves continuaban con la canción. Como terrones comparados con diamantes, eso es lo que somos comparados con ellos, murmuró Tam Amber. Bueno, ellos dedican más tiempo a ensayar, dijo Claire Carmine y los demás se rieron. Mientras escuchaba a los pájaros, Coriolanus reparó en la ausencia de charlajos. La única explicación que se le ocurría era que los sinsajos debían de haber dejado de necesitarlos para reproducirse, y ahora lo hacían, o bien entre ellos o con los sinsontes de la región. Esta eliminación de las aves del Capitolio de la ecuación le produjo una profunda inquietud.
Allí estaban esas criaturas, multiplicándose como conejos, sin ningún control, en absoluto, sin autorización, apropiándose de la tecnología del Capitolio. No le gustaba ni un pelo. Maud de Ivory se había quedado dormida por fin, ovillada contra Lucy Gray, con los pies descalzos enredados en la manta. Coriolano se quedó con ellas mientras los demás volvían al lago para darse otro chapuzón. Transcurridos unos instantes, Claire Carmine regresó con una pluma azul brillante que había encontrado en la orilla y la dejó en la manta para Maud de Ivory. «No le digan de dónde ha salido», refunfuñó. «Está bien, es un detalle muy bonito, sí», dijo Lucy Gray. «Le hará mucha ilusión». Cuando Claire regresó al agua, ella sacudió la cabeza. «Me preocupa. Echa de menos a Billy Taupe». «¿Y tú?» Coriolano se incorporó sobre el codo para mirarla a la cara. La muchacha no titubeó. No desde la cosecha». La cosecha. Coriolano se acordó de la balada que ella había cantado para la entrevista. «¿A qué te referías con eso de que tú fuiste la apuesta que él perdió en la cosecha?» «Apostó a que podía tenernos a ambas, a Mayfair y a mí». Se equivocaba. Mayfair se enteró de mi existencia y yo de la suya. Le pidió a su padre que pronunciara mi nombre en la cosecha. No sé qué excusa le daría. No que bebía los vientos por Billy Taupe, eso seguro. Cualquier otra cosa. Aquí somos forasteros, de modo que mentir sobre nosotros sale barato. «Me sorprende que sigan juntos», dijo Coriolanus. «Bueno, Billy Taupe siempre alardea de lo mucho que le gusta estar solo, pero lo que en realidad quiere es una chica que cuide de él. Supongo que Mayfair debió de parecerle la candidata ideal para eso, de modo que empleó sus artes con ella. Nadie puede ser más salamero que Billy Taupe cuando se lo propone. La pobre no tenía la menor oportunidad. Además, tiene que sentirse muy sola, sin hermanos ni hermanas, sin amigos. Los mineros odian a su familia, aficionada a acudir a los ahorcamientos en su deslumbrante cochazo». Maud de Ivory se agitó y Lucy Gray le acarició el pelo. «A nosotros nos tratan con recelo, pero a ellos los aborrecen». A Coriolanus no le gustó lo mucho que parecía haberse desvanecido la rabia con la que Lucy Gray solía hablar antes de Billy Taupe. «¿Pretende volver contigo?» La muchacha cogió la pluma y la hizo girar entre el pulgar y el índice antes de contestar. «Sí, claro. Ayer se pasó por mi pradera. Grandes planes. Quería que me reuniera con él en el árbol del ahorcado y que nos escapáramos juntos». «¿El árbol del ahorcado?» Coriolano se acordó de Arlo, meciéndose mientras los pájaros profanaban sus últimas palabras. «¿Por qué allí?» «Era nuestro rincón especial. El único lugar del Distrito 12 en el que se puede tener algo de intimidad. Quería ir al norte. Cree que hay gente allí arriba, personas libres. Dijo que las buscaríamos y que después volveríamos a por lo demás. Está acumulando víveres, no sé con qué. Pero, ¿qué importa eso? Ya no puedo fiarme de él». Coriolanus notó que los celos le formaban un nudo en la garganta. Pensaba que Lucy Gray había desterrado a Billy Taupe de su vida, y sin embargo allí estaba, contándole como si tal cosa que se había visto con él en la pradera. Seguro que el encuentro no había sido fortuito. Billy Taupe sabía dónde encontrarla. ¿Cuánto tiempo habrían pasado allí juntos, con él esforzándose por seducirla, tentándola para que se escapara con él? ¿Y por qué se había quedado ella escuchándolo? «La confianza es importante, sí. Más que el amor incluso. Yo, por ejemplo, adoro un montón de cosas de las que no me fío ni un pelo. Las tormentas eléctricas, el licor blanco, las serpientes. A veces pienso que todas esas cosas me gustan tanto precisamente porque no puedo fiarme de ellas. ¿No es retorcido?» Lucy Gray respiró hondo. «Tú, sin embargo, sí me inspiras confianza». Coriolanus presintió que le había costado reconocer eso, quizá más que una declaración de amor, pero la afirmación no borró la imagen de Billy Taupe engatusándole en la pradera. «¿Por qué?» «¿Por qué? Bueno, tendría que reflexionar al respecto». Cuando lo besó, él la correspondió,
aunque sin mucha convicción. Los nuevos acontecimientos le preocupaban. Tal vez hubiera sido un error dejarse atraer tanto por ella. Y no era eso lo único que le molestaba. También estaba la canción que tocó en la pradera aquel primer día, sobre la ejecución. Había pensado él entonces, pero además mencionaba algo sobre encontrarse junto al árbol del ahorcado. Si ese era su antiguo rincón especial, ¿por qué seguía cantando acerca de él? Quizás solo lo utilizara para recuperar a Billy Taupe, enfrentarlos para quedarse con el vencedor. Maud de Ivory se despertó y admiró su pluma, que petición suya Lucy Gray le prendió en el cabello. Recogieron la manta, la jarra y el cubo, y se dispusieron a emprender el camino de vuelta. Coriolanus se ofreció voluntario para cargar con la niña durante la primera etapa del viaje. Una vez lejos del lago, se quedó rezagado a propósito para preguntarle: «Dime, ¿has visto a Billy Taupe últimamente?» «Ah, no», respondió la pequeña. «Ya no es uno de los nuestros». Eso complació a Coriolanus, aunque también indicaba que Lucy Gray se citaba con él a escondidas de la bandada, lo que reavivó sus sospechas. Maud de Ivory se agachó y le susurró al oído: «No dejes que se acerque a Sejanus. Es demasiado dulce, y Billy Taupe siente debilidad por las golosinas». Seguro que también sentía debilidad por el dinero, pensó Coriolanus. Y dicho sea de paso, ¿cómo podía permitirse todos esos víveres para la huida que supuestamente planeaba? Tamamber eligió una ruta ligeramente distinta y los desvió hacia unos arbustos con bayas para poder llenar el cubo por el camino. Cuando ya casi habían llegado a la ciudad, Claire Carmine divisó un árbol cargado de manzanas que empezaban a madurar. Tamamber y Sejanus prosiguieron la marcha mientras se alternaban para cargar con Maud de Ivory y los pertrechos. Claire Carmine se encaramó al árbol y comenzó a sacudir las manzanas, que Coriolanus apiló en la falda de Lucy Gray. Anochecía cuando por fin entraron en casa. Coriolanus estaba rendido y listo para volver a la base, pero Barb Azur estaba sentada solas en la cocina, cribando las bayas. Tamamber se ha llevado a Maud de Ivory al quemador para ver si alguien quiere cambiarles unos zapatos por moras. Les he dicho que elijan unos de abrigo. Las temperaturas bajarán antes de que nos demos cuenta. ¿Y Sejanus?, preguntó Coriolanus asomándose al patio trasero. Se fue hace unos minutos, replicó Barb. Dijo que te vería allí. El quemador. Coriolanus se despidió sin perder tiempo. Tengo que darme prisa. Si ven a Sejanus sin otro agente de la paz, lo amonestarán. Y a mí, ya puestos. Debemos ir siempre en pareja. Él lo sabe. No sé en qué estaría pensando. Aunque lo cierto era que sabía exactamente en qué pensaba Sejanus. Qué ocasión tan inmejorable para visitar el quemador sin el entrometido de Coriolanus presente para controlarlo. Atrajo a Lucy Gray hacia él para darle un beso. Ha sido un día estupendo, te lo agradezco. ¿Nos vemos el sábado en el cobertizo? Salió de allí disparado sin darle tiempo a contestar. Se encaminó a paso ligero hacia el quemador y cuando llegó asomó la cabeza por la puerta. Aproximadamente una docena de personas deambulaban por el interior, examinando la mercancía de los puestos. Vio a Maud de Ivory sentada encima de un barril mientras Tamamber le ataba los cordones de una bota. Sejanus estaba al fondo del almacén, hablando con una mujer. Mientras se acercaba, Coriolanus se fijó en lo que vendía. Quinqués de minero, picos, hachas, cuchillos. De repente comprendió qué era lo que podía adquirir Sejanus con todo ese dinero del Capitolio. Armas. Y no solo las que tenía ante él en esos momentos. Podría comprar armas de fuego. Como para confirmar lo turbio de sus tejemanejes, la mujer cerró la boca en cuanto él estuvo lo bastante cerca para oír lo que decían. Sejanus fue directamente a su encuentro. ¿De compras?, preguntó Coriolanus. Estaba pensando en hacerme con una navaja plegable, dijo Sejanus, pero se le han agotado. Perfecto, muchos soldados las llevaban encima. Tenían incluso un juego al que jugaban cuando no estaban de servicio, donde apostaban dinero a ver quién lograba acertar en un blanco.
Yo había pensado lo mismo, cuando nos paguen. Por supuesto, cuando nos paguen, repitió Sejanus como si eso hubiera que darlo por sobreentendido. Coriolanus reprimió el impulso de golpearlo y se marchó del quemador sin mirar siquiera a Maud de Ivor y Tam Amber. Apenas pronunció palabra en el camino de vuelta, enfrascado como estaba en revisar su estrategia. Tenía que averiguar en qué andaba metido Sejanus. La lógica no había servido para ganarse su confianza. ¿Funcionaría apelar a la amistad? No perdía nada por intentarlo. A escasas calles de la base, apoyó una mano en el hombro de Sejanus. Los dos se quedaron parados. ¿Sabes, Sejanus? Soy tu amigo, más que un amigo. Eres lo más parecido a un hermano que tendré nunca. Y las familias se rigen por un código especial. Si necesitas ayuda, quiero decir, si alguna vez te encuentras en una situación que tú creas que te supera, me tienes aquí. A Sejanus se le anegaron los ojos de lágrimas. Gracias, Corio. Eso significa mucho para mí. Creo que eres la única persona del mundo en la que confío de veras. Ah, la confianza otra vez flotaba en el aire. Ven aquí. Le dio un abrazo a Sejanus. Prométeme que no vas a hacer ninguna tontería, ¿sí? Aunque notó que asentía con la cabeza, sabía que las probabilidades de que cumpliera su promesa eran prácticamente nulas. Al menos lo ajetreado de su horario posibilitaba que Sejanus estuviera sometido a una supervisión constante, incluso cuando abandonaban la base. El lunes por la tarde volvieron a retirar las trampas de los árboles. Aunque se habían pasado todo el fin de semana sin nadie que los molestara, ningún sinsajo había caído en ellas. Contra todas las expectativas, la doctora Kai parecía satisfecha con los pájaros. Se ve que han heredado algo más aparte de un mimetismo avanzado. Su instinto de supervivencia también ha evolucionado. Olvídense de cambiar las jaulas, tenemos charlajos de sobra. Mañana probaremos con las redes de niebla. Cuando los soldados bajaron de las camionetas el martes por la tarde, los científicos ya habían seleccionado aquellas zonas en las que el tráfico de sinsajos era más denso. Se dividieron en grupos. A Coriolanus y al Pulga se les asignó acompañar de nuevo a la doctora Kai, y ayudaron a clavar una fila de postes. Entre ellos se extendía una red de niebla de tela muy fina diseñada para capturar a los sinsajos. Apenas visibles, las redes empezaron a dar resultado casi de inmediato. Las aves se enredaban en ellas y caían en las hileras de bolsillos horizontales que habían acoplados a las superficies de malla. La doctora Kai había dado instrucciones tanto para que las redes no se quedaran en ningún momento sin supervisión, como para sacar enseguida a los pájaros y evitar que se embrollaran demasiado, a fin de que la experiencia fuese lo menos traumática posible. Ella se encargó personalmente de extraer los 3 primeros sinsajos de sus redes, liberándolos cuidadosamente con una mano mientras los sujetaba con firmeza con la otra. Tras recibir permiso para intentarlo él, el Pulga demostró poseer un talento natural para desenredar con delicadeza a un sinsajo antes de meterlo en su correspondiente jaula. El pájaro de Coriolanus, por su parte, empezó a chillar como si lo estuvieran matando en cuanto el muchacho le puso las manos encima, y cuando le dio un apretón con la intención de disuadirlo, éste le clavó el pico en la palma de la mano. La abrió en un acto de reflejo, y antes de darse cuenta, su ave ya se había perdido de vista entre el follaje. Bicho apestoso. La doctora Kai le limpió y le vendó la mano, lo que le recordó el día de la cosecha, cuando Tigris había hecho lo mismo después de que él se pinchara con una espina de las rosas de la abuelatriz. Ni siquiera habían transcurrido 2 meses. Cuántas esperanzas tenía en aquel día, y qué diferencia respecto a su presente. Cazando mutos en los distritos. Se pasó el resto de la tarde cargando aves enjauladas en la camioneta. La mano lastimada no lo excusaba de tener que lidiar con los pájaros, y una vez en el hangar, reanudó la tarea de limpiar jaulas. Coriolanus empezó a ver los charlajos con otros ojos. Eran unas obras de ingeniería impresionantes, la verdad. Había unos cuantos controles remotos desperdigados por el laboratorio,
y los científicos les permitieron jugar con los pájaros después de catalogarlos. «No pasa nada», le dijeron. «Es como si agradecieran la interacción». El pulga no quiso participar, pero cuando se aburrió, Coriolanus se dedicó a grabarles frases tontas y fragmentos sueltos del himno para comprobar cuántos era capaz de controlar con un solo clic. Hasta 4 en ocasiones, si sus jaulas estaban lo bastante cerca. Tuvo cuidado de borrarlo, siempre haciendo una breve grabación al final en la que él se quedaba callado, asegurándose así de que su voz no acabara en el laboratorio de la ciudadela. Dejó de cantar por completo cuando los sinsajos empezaron a repetir la letra, aunque le producía cierta satisfacción oírlos entonar alabanzas al Capitolio. Sin embargo, no había forma de silenciarlos, así que podían estirar una melodía hasta el infinito. En general, comenzaba a hartarse de la ubicuidad de la música en su vida. Quizá invasión fuera el término exacto. Últimamente era como si estuviera por todas partes. Cantaban los pájaros, cantaba la bandada, cantaban los pájaros y la bandada. Puede que no compartiera la pasión de su madre por la música a fin de cuentas, al menos con esa intensidad. Acaparaba su atención con codicia, exigiéndole escuchar y embotando sus pensamientos. El miércoles a media tarde habían recogido 50 sinsajos en total, suficientes para complacer a la doctora Kai. Coriolanus y el pulga dedicaron el resto de la jornada a atender a las aves y enviar los sinsajos nuevos a la mesa del laboratorio para que los numerasen y etiquetasen. Terminaron antes de cenar y después regresaron para preparar el traslado de los pájaros al Capitolio. Los científicos les enseñaron a sujetar las cubiertas de tela de las jaulas, las trasladaron al aerodeslizador y confiaron al vehículo a su cuidado. Coriolanus se ofreció a encargarse de las cubiertas mientras el pulga llevaba las aves hasta el aerodeslizador y ayudaba a colocarlas en la zona de carga donde habrían de pasar el viaje. Coriolanus empezó por los sinsajos y se alegró de poder despedirse pronto de ellos. Movía las cajas de una en una hasta la mesa de trabajo, sujetaba las cubiertas, escribía con tiza la letra S y el número del pájaro en la tela y se las daba al pulga. Este se disponía a marcharse con la 15ª jaula, cuyo ocupante parloteaba como un descosido, cuando Sejanus apareció en la puerta de un salto. «¡Buenas noticias!», exclamó. Parecía muy exaltado. «¡Otro paquete de Ma!». El pulga, alicaído por tener que decirle adiós a las aves, se animó un poco. «Es la mejor». «Se lo diré de tu parte». Sejanus vio alejarse al pulga y se volvió hacia Coriolanus, que acababa de recoger el charlajo etiquetado con el número 1. El pájaro trinaba sin parar en su jaula, imitando aún al último de los sinsajos. La sonrisa radiante de Sejanus se había desvanecido, sustituida por una expresión angustiada. Tras barrer el hangar con la mirada para cerciorarse de que estaban solos, habló en voz baja. «Escucha, solo dispongo de unos minutos. Sé que no vas a probar lo que estoy a punto de hacer, pero necesito que por lo menos lo entiendas. Después de lo que me dijiste el otro día, lo de ser como hermanos, en fin, creo que te debo una explicación. Escúchame, por favor». Así que eso era, una confesión. Todas las apelaciones de Coriolanus a la cordura y la sensatez habían caído en saco roto. La pasión mal enfocada ganaba la partida. Había llegado el momento de que todas las piezas del rompecabezas encajaran. El dinero, las armas, el mapa de la base, su complot de rebelde traidor iba a ser desvelado. Cuando Coriolanus lo oyera, sería como si él mismo se hubiese convertido también en un traidor al Capitolio. Debería dejarse llevar por el pánico, huir corriendo o, al menos, intentar cerrarle el pico a Sejanus, pero no hizo nada de eso. En su lugar, sus manos actuaron como si tuvieran voluntad propia. Como aquella vez, cuando había soltado el pañuelo en el tanque de las serpientes antes de ser consciente siquiera de haber tomado la decisión. Su mano izquierda ajustó la cubierta de la jaula del charlajo, mientras la derecha, oculta por su cuerpo a los ojos de Sejanus, bajaba hasta la mesa, donde había un control remoto. Coriolanus pulsó el botón de grabar y el charlajo enmudeció.